Pese a que vivimos en un entorno repleto de impactos sexuales y la sexualidad nos envuelve, siguen existiendo personas que no pueden vivirla libremente. Mi descubrimiento sexual fue muy anterior y fue, digamos que fue completamente, entre comillas, normal. El que había en aquella época en que teníamos poca información. Cuando yo estaba en el colegio, la única información de educación sexual que me daban era la protección. Fue el resurgir del SIDA y nos daba mucha información del tema de los preservativos. Creo que la publicidad de pónselo, pónselo era lo que más marcaba en la educación sexual en aquel momento. He encontrado esto en el vestuario. Mis primeros pinitos con la sexualidad, muy poca información. En el cole prácticamente nos enseñaron cómo ponernos un tampón. Sosténla el tampón con los dedos índice y pulgar. Con la otra mano, abre los labios, los pliegues de alrededor de la entrada de tu vagina. Nadie me había preparado para... Pues mira, te va a bajar la regla a partir de tal edad. No. A mí me bajó con 10 años, me asusté en mogollón. Pues es lo que pasa, cuando nadie te informa de algo no sabes por dónde tirar. Pues te acuerdas cuando, por ejemplo, tienes la primera regla y a lo mejor los compañeros se burlan de ti porque a lo mejor no te puedes ver que has ensuciado el pantalón o vas un poco sucio porque no te ves. Pasas un poco del tema de los compañeros. A mí se me acercaban mucho en el instituto pues para preguntarme si me ayudaban y cosas de estas, ¿no? Y yo decía, bueno, no sé, también podemos quedar para salir a los recreativos, que es lo que se llama entonces.
Cuando yo tenía 11 o 12 años y tengo una hermana más mayor que yo, mis padres nos compraron una enciclopedia que se llamaba Érase una vez el cuerpo. Vuelve la fabulosa colección Érase una vez el cuerpo humano. Con vídeos para descubrir cómo es tu cuerpo. Y nos decían que si teníamos alguna duda acudiéramos ahí. No había accesibilidad a la hora de la información, eran dibujos, fotos, etc. Mi madre, cuando quiso hablar conmigo, yo ya había tenido muchas relaciones sexuales, un poco de lo que contabas con las amigas, siempre un tema muy tabú. Me había gustado saber muchas cosas sobre el tema de la vida íntima o sexual, pero me tocó investigar mucho por mi cuenta. Pese a ello, creo que descubrí libremente la sexualidad. Fue un descubrimiento sexual normal de exploración del propio cuerpo. Yo no he tenido ningún tipo de dificultad para acceder a mi propia sexualidad. Intentaba de tocarme, intentaba de reconocerlo, pero siempre pienso que hubiera necesitado más información. Con respecto a mi cuerpo, la verdad que no he tenido sexual hasta que yo he tenido cierta madurez e inquietud. En este momento estoy en ese proceso. Durante mi despertar, como quizás había tenido muchas cosas reprimidas, la masturbación era algo habitual para desestresarse. En aquellos momentos, pues para mí era un mundo nuevo de sensaciones que había descubierto. Con la masturbación, que las mujeres también nos masturbamos, no pasa nada. Con juguetes eróticos. Además los hay muy divertidos. Me encontraba con muchos hombres que por edad todavía no tenían la experiencia suficiente como para satisfacer una relación completa. Así que recurrir a la masturbación era algo normal. Empecé a masturbarme prácticamente a los 56 aquí, porque juguetes no me vergüenza decirlo. Tengo parálisis cerebral, La parálisis cerebral es un grupo de trastornos que afectan al movimiento y el tono muscular o la postura. Se produce por el daño en el cerebro, con mayor frecuencia antes del nacimiento. Actualmente voy a la Universidad Popular, hago inglés y dibujo, y publican un libro. Mi asistente sexual. Esa semana fue la más difícil de mi vida y la más bonita. Estaba muy nerviosa. No sabía dónde iba y qué iba a ocurrir. Me arriesgaba a que me pegara una paliza o me grabara para luego colgarme en internet. Pensaba de todo. Llegó el día. Me puse un traje horrible de Nochevieja. Las cuidadoras me preguntaron: ¿dónde vas? De merienda, contesté. Qué raro que vayas así a una merienda con ese vestido, respondieron. Total, me fui. Llegué al sitio. Iba nerviosa y cagada. Al poco bajó Dimitri y pedimos una habitación en un lugar determinado. No me podía quitar el abrigo. Estaba engarrotada. Me dijo: ¿te relajas? Si no te relajas no puedo hacer nada. En aquel momento pensé: que sea lo que tenga que ser. Recibí por su parte ternura, confianza y seguridad como nunca. Había muchas mujeres, compañeras que me dijeron: puta, sobre todo dos. Me dijeron: vaya polvo más bueno te van a echar. Sin pensar que antes de llegar a la penetración hay más cosas, que fuimos paso a paso, pasé de ellas y de los comentarios que me hicieron. Estuvimos 10 meses mi acompañante Dimitri y yo haciendo acompañamiento íntimo. Cada sesión era distinta, tenía emoción, magia y ternura. Pasé de ser una niña ignorante a ser una mujer practicante.
nací en Valencia tras un parto un poco complicado. El resultado fue una parálisis cerebral que me afecta sobre todo a lo que es el sistema motriz y algún tema específico del aprendizaje también tengo. Por ejemplo, no sé dibujar, no tengo ni idea. Tengo algún problema de manipulación a veces y tal. Para moverme, yo normalmente llevo un andador, pero ahora, como estoy más gordita, pues voy en la moto. He llevado una vida bastante independiente, he estudiado, me he formado como cualquier persona, en un colegio ordinario, en un instituto ordinario, he trabajado, soy auxiliar administrativo de profesión. Nací con una enfermedad rara degenerativa crónica, con poca duración. Cuando cumplí los 40 lo celebré por todo lo alto, porque no se esperaba que llegara a esa edad. Se llama síndrome de Astrom. Me la diagnosticaron en el año 2010, ya cuando era mayor. El síndrome de Astrom es un trastorno hereditario multisistémico poco frecuente, caracterizado, entre otras cosas, por ceguera o deterioro visual severo, sordera, problemas cardíacos, obesidad, disfunción renal y hepática progresiva, retardo en el crecimiento y síntomas de diabetes tipo 2. Soy Araceli, voy a cumplir 76 años y mi situación de silla de ruedas es sobrevenida desde los 24 años en que tuve un accidente de tráfico con una lesión medular completa, no poder mover los miembros inferiores ni tener sensibilidad. Con lo cual, pues, lógicamente, el cambio de vida fue total, pero, como estamos hablando de sexualidad, mi descubrimiento sexual, mi iniciación a la vida sexual, estaba lógicamente iniciada antes de tener ningún tipo de discapacidad. Soy de Valencia, aunque vivo en Cuart de Poblet, en la residencia de tipología mixta. Tengo parálisis cerebral infantil debido a un parto prematuro de 26 semanas de gestación. Me gusta el teatro, escribir y pintar. Yo tengo un personaje original que se llama Lilú y de vez en cuando hago dibujos de Lilú y marcapáginas y los escondo por la ciudad. La verdad es que suelo trabajar en cosas como hostelería y limpieza, pero diría que he tenido una enseñanza artística y cultural muy importante que ha marcado mi vida. Lejos de sentir que mi profesión es hostelería o limpieza, me gustaría pensar que me dedico más al arte que a otra cosa. Me llamo Raquel y estoy diagnosticada con trastorno bipolar desde los 23. El trastorno bipolar es una afectación mental en la cual una persona tiene cambios marcados o extremos en el estado de ánimo. Los periodos de sentirse triste y deprimido pueden alterar con periodos de excitación y actividad intensa, o de sentirse malhumorado o irritable. Somos personas muy normales. Necesitamos un poco de ayuda para estabilizar nuestras emociones, pero eso es todo. Si una persona como yo mantiene cierta disciplina con su comida, con su sueño, con sus aficiones y te mantienes un poco vivo, puedes hacer una vida perfectamente normal. Soy veterinaria, soy copropietaria de una clínica veterinaria y hace 2 años me diagnosticaron 2 enfermedades invisibles, encefalomielitis miálgica y disautonomía. La encefalomielitis miálgica, o también llamada síndrome de fatiga crónica, es una enfermedad discapacitante compleja. Sufren una fatiga abrumadora que no mejora con el descanso.
Otros síntomas pueden incluir problemas para dormir, pensar, concentrarse, dolor y mareos. Son dos enfermedades muy discapacitantes y que a día de hoy no tienen ni tratamiento ni cura. Antes era una persona que practicaba muchísimos deportes, viajaba y ahora el 90% de mi tiempo lo paso encamada. Simplemente puedo ir a trabajar 3 horas al día y el resto del tiempo tengo que estar tumbada. Ser mujer y presentar una discapacidad no supone que nuestras experiencias sexuales sean ni similares ni paralelas. Cada uno de estos testimonios es distinto y ha sufrido cambios en función de sus circunstancias personales, sociales o culturales. Al tema de la sobreprotección familiar, cuando naces con una discapacidad, eso siempre está ahí, ¿vale? Y se hace latente a lo largo de toda tu vida. Y como vivas con tus padres durante toda tu vida, pues eso va a ser así siempre, a no ser que hagas lo posible por quitártela. Mis padres me dijeron que ningún hombre se acercaría a mí. Mismo una residencia de personas con diversidad funcional, la cual me aboqué yo a los 47 años porque quería Mi familia ha sido un gran apoyo durante todo este proceso que todavía sigue de convivir con el trastorno, pero no siempre ha sido así. Hemos necesitado mucho tiempo, mucho diálogo y mucha paciencia hasta que ellos han comprendido que a pesar de mi trastorno soy una persona perfectamente normal y funcional. Una discapacidad no te afecta en el desarrollo sexual tuyo ni en tu madurez sexual y tenemos todos los mismos deseos sexuales igual, tengamos discapacidad o no la tengamos. Cuando yo tenía pareja, mis padres no han sido de esos de traer a todos ni tampoco de dejar a ninguno fuera. He tenido mis rollos sin que ellos lo conocieran y he tenido parejas que llevado. Tema de la sexualidad y salir con chicos, bueno, yo a mi padre no se lo contaba porque no lo iba a entender. Intentaba pues contarle lo menos posible porque así me evitaba más de una discusión. A mi madre sí que se lo contaba. Mi madre podía estar de acuerdo o no, pero a mí me daba igual porque es que si no al final no haces vida. Mi padre quería que mi vida de cosa que no es. Mi padre tiene miedo a que me tocara. Cuando estaba recién diagnosticada, ellos tenían mucho miedo. Tenían mucho miedo de que a mí me pasara algo o de que yo, bajo la influencia de las pastillas, tomara alguna mala decisión o que alguien se aprovechara de mí. Entonces, el principio fue una batalla. Ellos queriéndome encerrar como si tuviera 15 años y yo queriendo salir a descubrir el mundo, la sexualidad. Eso choca de frente. Con respecto a mi familia y a la sexualidad, me siento muy libre y apoyada porque en todos los ámbitos de la vida se me ha educado en igualdad de condiciones con respecto a mi hermana mayor. Mientras que a mi hermano se le dejaba más salir y demás, ya no con chicas, sino con amigos en general y por ahí, a mí se me tenía o se intentaba tenerme más controlada. Hasta los 16, 18 años, si no salía mi hermana, yo no podía salir.
Entonces me relacionaba con las amistades de mi hermana, excepto pues mis compañeros de colegio, porque mi hermana y yo nos llevamos 18 meses. Le daba mucha responsabilidad en ese aspecto a mi hermana. Del momento ya de la discapacidad dentro del entorno familiar y la posible protección, el único miedo que había, puesto que yo ya tenía pareja, era el que me pudiera quedar embarazada, y sencillamente por los riesgos que podía tener yo con un embarazo, con un parto y en una situación en que todavía dependía de mi familia. Y supongo que ellos tampoco tendrían claro que mi pareja estuviera dispuesta a seguir adelante conmigo a todos los efectos. Ese era el único miedo que había en cuanto a relaciones sexuales. Ellos lo que han querido es que tomáramos medidas para que no pasara nada del otro mundo. Además está el pensamiento este antiguo de que no es lo mismo ser un hombre que puedes dejar embarazada a una mujer que ser mujer que te puede quedar embarazada. Claro, si esto lo pasamos a la discapacidad, que imagínate quedarte embarazada, vamos, mi padre decía que él no quería porque si yo me quedaba embarazada él iba a tener que cuidar de mis hijos. Luego mi hermano tuvo una hija y se la cuidaba a mi madre. Intentaban pues eso, de que la persona que tuviera a mi lado me tratara, me cuidara como me merecía. Una diversidad siempre más que tenga pareja. Siempre he sido una persona súper libre. Por mi situación familiar, como que me he tenido que sacar las castañas del fuego en todos los ámbitos. Los recientes diagnósticos han hecho que mi familia tenga que ocuparse de mí, como a lo mejor en la infancia pues no había hecho falta, o en la adolescencia que se preocupase, y lo necesito y ahora estoy tremendamente agradecida. No he tenido ningún problema en expresar lo que he necesitado. Incluso ellos se han adelantado a que yo demandara necesidades y han puesto en marcha mi educación sexual, porque con 13, 14, 11 años me compraron un consolador. Lo peor que puedes hacer es poner trabas. Si mi familia desde un principio hubiera podido establecer esa comunicación, igual nos hubiéramos ahorrado alguna pelea, porque cuando coges a una persona y le prohíbes, tú lo único que consigues es que sistemáticamente haga todo lo que le has prohibido. Pienso que hay mucha gente que si tuviera mayor apoyo, mayor comunicación y mayor diálogo con sus familias, se quitarían de este rollo un poco de sobreprotección, y los beneficiados serían ambos. No he encontrado sobreprotección en la familia. Las dificultades y las barreras me las encuentro en la sociedad y en las mentes de las personas. La sociedad como que no quiere que las personas sencillas se confiamos. Todo el mundo no podía. Mis primeras experiencias respecto a la sexualidad llegaron con los cambios de mi cuerpo. Cuando pasé por la pubertad, mi cuerpo cambió considerablemente y mucha gente a la cual no le había llamado la atención en su vida, pues empezó a fijarse en mí. Tuve una adolescencia bastante salidora, nocturna. Experimenté muy pronto con el alcohol, incluso con las drogas. Mi adolescencia
fue la época más difícil. Era como sus amigos se iban a discotecas con chicos y tú no. Por primera vez lidié con alguien sin discapacidad. Era una persona racializada, tenía 20 años más y una de las veces me dio un beso y ahí me di cuenta que quería algo más y entonces decidí dejar de quedar con él. Ya no te seco ni al hola. Al no tener yo discapacidad en ese momento, sí que me sentí, pues yo creo que como todas las mujeres, hace 25 años. También en el sexo creo que experimenté bastante pronto, o por lo menos mucho antes de que yo supiera de qué iba ese rollo. Pienso que mucha gente joven debería tener una relación más de hablar emocionalmente con su familia, con sus amigos y de cómo se siente, que no simplemente la mera información. Todos sabemos que el pene se introduce en la vagina. Queremos saber lo que pasa en el corazón y en la mente. Mis primeras relaciones pues fueron un poco ensayo-error. No tenía ni idea de nada. Las amigas de mi edad no habían hecho nada por aquel momento. Bueno, fui aprendiendo un poco pues en base a lo que me decían los novios de la época, que eran novios muchísimo mayores y que te decían, no te preocupes, que aquí no va a pasar nada, tú estate relajadita y si te duele, pues no importa. Se asustó él más que yo por el simple hecho de que nosotras sangramos, y se asustó mi primera pareja porque no sé si es porque no estaba informado o porque no se esperaba que pasara eso. En ningún momento sentí miedo porque soy una persona intrépida y creo que segura de mí misma y con las ideas claras. Yo miedo como tal de que estuviera asustada no tenía. Sí que es verdad que cuando tú no te has acostado nunca con nadie, pues siempre estás un poco a la expectativa de a ver cómo va a ser, a ver qué va a pasar, a ver cómo me van a tratar. Tuve miedo porque no sabía lo que tenía que hacer, como tenía que tocar, acariciar, besar. No sabía nada. Mi primera relación íntima sucedió a los 15 y como detalle gracioso nos pilló su madre, lo que me provocó un pequeño trauma que me impidió relacionarme de manera normal hasta que conocí a una pareja cuando yo ya tenía 18 años y realmente más que disfrutar la primera relación, yo me tumbé y me dejé hacer y sorprendentemente acabó rápido. Y yo dije, anda, ¿esto es todo? Pues vaya. Tuve un primer encuentro con un compañero del centro de día al que iba. Tenía 20 años más que yo y una discapacidad adquirida. Por primera vez me sentí deseada y con acceso posible a desarrollar mi sexualidad. La primera vez que tuve un hombre fue a los 50 años. Fue un accidente sexual que yo ni siquiera sabía que existía. Eso a través de mi sexóloga teológica. Me llamo Charo Ricard, soy médica y sexóloga. También soy presidenta de la Asociación Sexualidad Funcional que se creó aquí en Valencia hace 8 años para favorecer el desarrollo sexual de todas las personas, pero en especial de personas que tenemos cualquier tipo de dificultad. En la Asociación Sexualidad Funcional veo una performance sobre sexualidad femenina y masturbación, y ahí se despierta algo dentro de mí.
En otro encuentro aprendí a acariciar, a besar, sentir. Ahora en este momento, al haber empezado a explorar mi sexualidad y ese cierto bloqueo que me ha generado, me encuentro algo confusa. Adquirí una confianza conmigo mismo. Ahora no tengo miedo a nada. Mi primera experiencia sexual con penetración no fue muy divertida, que digamos, porque es que resulta que el chico estaba un poco obsesionado con acostarse conmigo para hacerme o proporcionarme algún tipo de ayuda y y cada cosa que hacía me la iba retransmitiendo como si fuera un partido de fútbol. Y sigo acariciando el hombro suavemente con sutiles vaivenes, con mucho sentimiento. ¿Te gusta así? Me sentí bastante incómoda y tuve que decirle que por favor parara de radiar cada cosa que fuese a hacer. Al final te cortaba el rollo. Fue un poco complicado porque siempre llevaba yo el mando de la situación, aunque eso me hacía sentir bien porque como yo soy una persona extremadamente dependiente, siempre estoy acostumbrada a cumplir órdenes de otros. Solamente he tenido una pareja estable desde que era jovencita, con la cual me casé. Empezamos la relación antes de tener el accidente y después que seguimos adelante. Y a partir de ahí sí empecé a tener relaciones y sí empecé a descubrir realmente lo que era el placer. Hasta los 18-19 años tenía dudas sobre mi orientación sexual, pero a partir de los 17-18 años he tenido claro que he querido chicos, me atraen los chicos y que, por Dios, un chico antes que una chica. Mis relaciones, pues mayoritariamente han sido con hombres. He experimentado el sexo con mujeres, nunca me he sentido cohibida en este aspecto. Además, mi entorno piensan igual que yo, hay gente heterosexual, homosexual, bisexual. Mis parejas de larga duración han sido hombres, pero no me cierro nada. Yo tuve relaciones con mujeres, tuve relaciones con hombres, he tenido relaciones en grupo, pero es que me parece que todo esto lo hace una persona normal cuando descubre su sexualidad. Explora, investiga qué me gusta, hombres, mujeres, todo a la vez. Me gusta muchísimo. Y yo he estado con personas con y sin discapacidad. Cuando digo personas es porque también he estado con alguna mujer. Que se sepa que yo he estado con hombres y con mujeres. Mi sexo es como una caja de Pandora. Cuando alguien no la quiere, se da. El grueso de mis experiencias sexuales ha sido con hombres, con y sin discapacidad. ¿Diferencias que he notado? Pues mira, incluso te diría que a veces lo he pasado mejor con hombres con discapacidad que no sin ella. En bastantes parejas que he tenido, lo que sí me llamaba mucho la atención era tener que convencer a esas personas que utilizaban protección. Tenías que parar la situación para que, no, yo no quiero malos rollos, usa la protección. Mis parejas han sido personas que tenían alguna discapacidad, porque mi entorno ha sido ese. No he tenido nunca una pareja que no fuera discapacitado ni viera totalmente bien. Yo he estado con personas sin discapacidad que no tenían ni puñetera idea de que, o que pensaban que por tener una discapacidad yo no iba a poder hacer tal cosa o tal otra, y luego se quedaban pillados. Yo procuraba además que no hubieran diferencias, porque ¿por qué tiene que haberlas? La discapacidad fue un antes y un después en la vida sexual porque no se parecía en nada, por cuestión de sensibilidad, por cuestión de adaptación, pero como el golpe suele ser tan grande, dejas en segundo plano la sexualidad porque te importan otras cosas en la vida muchísimo más, y pensando, bueno, pues si disfruto menos ahora,
pero disfruto, encontraré las formas, pero va dejando mella sobre todo en la pareja. Seguimos juntos, pero es cierto que la vida sexual se acabó hace tiempo. Sí que es verdad que puedes tener ciertos problemas de movilidad que te pueden condicionar a lo mejor en alguna cosa determinada, pero eso no marca una diferencia abismal para que aquello sea, yo qué sé, no, son relaciones íntimas igual. Pues el hecho de no poder ser exactamente igual de activa que lo era antes, supongo que para él siempre ha habido también comparación con un antes y un después, y ha habido una cierta insatisfacción, pero sí que ha sido un peso. Mis diagnósticos fueron un antes y un después en toda mi vida y en concreto en mi sexualidad, por supuesto. Además, como son enfermedades invisibles que no se ven, realmente creo que nadie es consciente de lo que sucede de puertas para adentro. En principio, lo que son las enfermedades en sí me dificultan cualquier tipo de actividad diaria. Si me dificultan una ducha, imaginaos lo que dificultan tener sexo. Y luego, además, la medicación pues tiene un montón de efectos secundarios, entre ellos pues la falta de líbido. Mi clítoris murió. Le dije que no lo hiciera y la miré impasible. Hundirse en cimas donde salvarla es imposible. Así pues, dame mi trofeo. Dale a la desesperación, la tristeza y el dolor su justo y merecido premio. Y sin nombre, el Dios la empujó al vacío. Y ella cayó y cayó sin encontrar el suelo frío. Hay muchas cosas que hablar cuando uno habla de sexualidad y de discapacidad. Por desgracia, a veces entra el maltrato. Y situaciones de indefensión, pues sí que alguna vez he sufrido alguna. Entendemos como situación de abuso el hacerte pasar por algo por lo que tú no quieres pasar. Creo que, como cualquier mujer, con o sin discapacidad, he sufrido muchísimas situaciones de vulnerabilidad, de riesgo, de miedo, de vergüenza, de incomprensión. Sí, es cierto que en mi caso, como tomo medicación que a veces puede dejarme un poquito tontita, es más fácil que se aprovechen de mí. De hecho, puedo contar muchas situaciones de maltrato y muchas situaciones en las que se ha abusado de mí o de amigas y amigos que tienen la misma situación. Y está claro que cuando tienes una discapacidad hay gente que se puede aprovechar de ti. Tu vulnerabilidad es aprovechada por quien menos te espera. Creo que la peor edad fue entre los 15 y los 19 años. Salía mucho de noche, creía que vivía libremente mi sexualidad, que era dueña de mi cuerpo, nada más lejos de la realidad. Por aquella época recuerdo varias situaciones en las que estaba con un chico y no te daban la opción de parar. Te decían que tenías que seguir absolutamente hasta el final. Y luego, pues no lo contabas porque te daba vergüenza, porque te iban a decir ¿y por qué bebiste? ¿Y por qué te besaste? ¿Por qué te subiste a ese coche? ¿Por qué subiste a esa casa? He tenido relaciones con personas que han sido más fuertes que yo, que a lo mejor yo en ese momento no tenía ganas y han querido que tuviera. La sufrí además por parte de otra persona, en este caso era un hombre con discapacidad. Esta persona me encerró en su habitación aprovechando que yo había ido a por un ordenador portátil. Aprovechando esto, él me encerró con llave, me forzó a mantener relaciones cuando yo no quería. Además, él que estaba borracho, etc. El caso es que luego, cuando lo conté, busqué ayuda psicológica y demás, la psicóloga no me creyó. Estábamos en un centro de personas con discapacidad y la trabajadora social de allí llegó a decirme que él por su cultura podía entender que si me había acostado con él una vez, pues que me tenía que acostar con él que yo quisiera. Que cuando una mujer dice que no, aunque sea con su pareja, deberían de intentar de respetarla, aunque esa persona pues en ese momento le apetezca. Aquí una mujer si quiere se abre de piernas y si no, no. Y ya está.
pensaba que si comunicaba esas informaciones o decía eso a mi familia, me iban a sobreproteger más. Y mi vida privada es mía y mis situaciones las quería solucionar yo a mi manera, haciendo que esas personas me respetaran. Llegué a tener trastorno bipolar porque había un hijo de puta en el cual yo confiaba y me maltrató durante 4 años. Aparte de incitarme a hacer un abuso masivo de droga. Con lo cual hubo un día que entre estrés, drogas y maltrato, yo tuve un brote. Y obviamente ese fue el inicio de mis problemas. Es verdad que a él lo echaron del centro donde estábamos porque además se constató que esta persona había abusado de otras personas anteriormente en situaciones físicas peores que la mía, lo cual denota su cobardía, porque abusar de gente que no se puede defender, menos todavía que yo, pues hay que ser mala persona, ¿no? El maltrato se supera como se supera cualquier trauma. Y quizás salimos hasta más fuertes y más escarmentados. Yo a día de hoy tengo una vida plena. El maltrato es una sombra que queda atrás. No se olvida, pero se aprende y se supera. Y mi vida no se acabó con una experiencia de maltrato. Está claro que cuando hay una situación de maltrato necesitamos ayuda. Hay que acudir a la familia, a los amigos, a las líneas de teléfono, a los médicos, a lo que haga falta. Pero ese no es el fin de tu vida. Y si dejas la puerta abierta, vendrán muchas más cosas buenas que te harán olvidar un poco esa sombra. Todo esto me sucedió, claro, sin discapacidad. Ahora con discapacidad lo que ha aumentado es mi miedo. Porque yo estoy paseando de noche por la calle, lo poquito que puedo pasear, y si se me cruza alguien, yo no puedo salir corriendo. En los aspectos sexuales yo no me he sentido más vulnerable por tener una discapacidad, pero probablemente por tener siempre una pareja que me conoció antes y solo esa pareja. Ahora estoy convencida de que si yo no hubiera tenido la pareja antes, no habría tenido una sexualidad plena. Me callo. Tengo que decir que nunca he sufrido acoso sexual. Por suerte. Por mi parte, considero que no he tenido ninguna situación incómoda. La sociedad nos sigue viendo no con diversidad funcional, sino creo que en el fondo nos sigue viendo casi discapacitados para todo. Y no sé si es por miedo, por desconocimiento, pero sigue negando oportunidades. Las principales limitaciones para disfrutar de la sexualidad a menudo vienen dadas por barreras sociales, actitudinales o culturales heredadas de la situación de desventaja histórica que arrastran las mujeres y el hecho añadido de tener cuerpos no normativos. Yo soy mujer y también tengo una discapacidad de nacimiento. Es una enfermedad rara, sobre todo que afecta al sistema musculoesquelético. Tenía 35. Mi padre, combinación de médico especialista, porque se lo pedí yo. Bueno, nunca que me tengo otro día como tal, porque como no he tenido sexo con penetración, mi familia ha considerado que todavía no es necesario. No me acuerdo exactamente cuándo fue la primera vez,
que me llevaron a la ginecóloga. Sí que me acuerdo que cuando yo empecé la universidad tuve un incidente en los talleres con las barras estas que hay para las bicicletas y me di en mis partes. Entonces mi hermana me llevó a una ginecóloga. La primera vez que yo fui al ginecólogo fue sobre los 15 o 16 años porque tenía desarreglos hormonales que son típicos de la adolescencia. Cuando decidimos que sí queríamos tener hijos, bueno, fue una decisión nuestra y entonces una vez me quedé embarazada fue la primera visita al ginecólogo. Estoy hablando de hace casi 50 años. Era una ginecóloga sosa, seca, pero eficiente, que importa. Me hicieron un estudio a partir de ahí, entonces tenía problemas con la menstruación y me dijeron que tenía problemas de ovarios grandes y que por mi bien tenía que usar la planificación familiar y en principio utilicé píldoras y luego durante toda mi vida hasta hace 2 años he utilizado parches que me han regulado mi menstruación. El tema de métodos anticonceptivos sí que me hablaron porque de hecho para atajar el problema de las reglas irregulares una de las formas era con anticonceptivo. Los médicos nos tratan peor, te dan lo que quieren. Es un problema porque hay familias que sí llegan al punto. Si te ponen un chip en el brazo contra tu voluntad, te están esterilizando químicamente contra tu voluntad. Somos personas, a partir de los 18 años decidimos qué es lo que queremos. Y cuando una familia toma una decisión por ti, no lo estás haciendo. Nunca me dijeron que haces cosa sexual, ponte eso. Si quieres de alguien íntimo, utiliza, pero nunca tuve que aprender a golpe. Me hubiese encantado que alguien me explicara un poco sobre sexo. O por ejemplo que con la regla pues te puedes quedar embarazada. A lo mejor me hubiese ahorrado ese mal trago. Yo, por desgracia, he tenido un par de embarazos que he tenido que interrumpir. Me quedé embarazada a los 19 años. Me enteré porque no me bajaba la regla, no me lo explicaba. Me hice varios test de orina y me daban negativo. Estoy hablando de hace 20 años, claro. Y al final conseguí el contacto de un ginecólogo privado, que claro, fue por parte de mi familia. Entonces, claro, mi madre ya se había enterado absolutamente de todo y efectivamente me dijeron que estaba embarazada. Cuando tuve que ir a planificación familiar, lo primero que hicieron fue mirarme de arriba abajo, tratarme como si tuviera 13 años de edad, intentar que tuviera la criatura cuando yo sabía que mi situación era terrible y no hubiera aportado nada bueno. El médico llegó a ponerme el corazón y de una ecografía para que viera bien claro que aquello latía y yo me sintiera bien culpable. Yo estaba empezando la facultad y tenía súper claro que no quería ser madre, así que directamente me dijo, ¿qué quieres que hagamos? Y yo le dije, quítame esto de aquí. Me dio el teléfono de una clínica privada en la que cuando acudí al día siguiente fue todo un poco extraño, me hicieron firmar varios papeles, pero no pasé ningún tipo de consulta psicológica, no me hicieron absolutamente nada, simplemente me recetaron unas pastillas que me tenía que tomar al día siguiente. No me explicaron mucho lo que iba a sentir, bueno, de hecho no me lo explicaron nada. Así que nada, me tomé las pastillas y al cabo de 3 horas me estaba desmayando por la casa del dolor, porque eran contracciones prácticamente de parto, era un aborto químico. A mi novio de aquel entonces le tocó llamar a toda mi familia, que vinieran, y bueno, pues fue bastante caótico, la verdad. La sorpresa fue al ir al ginecólogo después de tanto, podéis tener los hijos que queráis, tal, no hay ningún problema. El que el ginecólogo decir, es que no tengo ni idea de cómo puede ser tu embarazo. He podido observar pues que no están preparados para atender a mujeres con discapacidad, porque como cada vez me ve uno, cuando yo entro a la consulta se quedan todos flipando como diciendo, pero te puedes mover, y es como, sí, tranquilo, respira, no pasa nada, me puedo poner de pie. Tuve un sobrecontrol
Por un lado, yo vivía en Madrid y entonces me controlaban allí, y por otro lado tuve un control en Valencia porque decidí que el parto sería aquí. Y me pareció bastante más razonable el ginecólogo que me controlaba en Valencia, que me dijo que tenía muy poquita información de primerizas parapléjicas, pero que estaba estudiando sobre el caso y que sobre la marcha iríamos viendo. Por ejemplo, en mi caso, estaban empeñados en parto natural y al final tuvimos que volver Roma con Santiago para que programaran una cesárea. En mi caso, parto natural no podía ser, pero hasta que les entra en la cabeza, tampoco saben de tu patología, no saben si te puedes abrir las piernas lo suficiente o no para colocarte en el potro, porque simplemente no se les ha preparado. Tampoco es culpa de ellos. Pienso que falta formación, que tendría que haber formaciones para que pudieran atender a pacientes con discapacidad. Pero ya se daba por automático que en el momento que el parto sería una cesárea y que inmediatamente se haría una ligadura de trompas, cosa con la que yo no estuve en absoluto de acuerdo, y consulté con otro ginecólogo. Siempre fue seguridad social. No puedes llegar a una consulta y que no tengan ni puñetera idea de lo que te pasa, y en base a eso se encabotan en hacer cosas que a lo mejor pues tú no puedes hacer. Para querer ser madre, la verdad es que yo me he esperado unos cuantos años, porque con 30 años yo trabajaba y llevaba otro tipo de vida en el que no encajaba en ese momento para mí ser madre, y quería además primero tener una estabilidad económica y a poder ser pues emocional también. Y entonces pues el momento ha sido con 42, pero en mi caso yo tengo que recurrir a la reproducción asistida, fecundación in vitro. Actualmente estoy embarazada pues de casi 9 meses ya, y por fin los esfuerzos han dado sus frutos, parece ser. Yo ahora mismo, si a mi edad quisiera ser madre, yo tengo un cajón de pastillas así que a mí me lo impide, porque si que estoy embarazada, todas esas pastillas van a pasar al feto a través de mi sangre. Tendría que quitarme prácticamente toda la medicación, con lo cual estaría completamente inestable, y eso, por lo que me han explicado, también podría afectar al feto. Si mi decisión fuera adoptar, tampoco funciona. Así que ¿realmente soy libre? Sí, de tener una relación sexual, sí. Pero ¿somos libres? Pues no. Ni yo ni muchos de mis compañeros. No podemos tener hijos de manera normal, no podemos adoptar de manera normal. Nos dejan hacer nuestra vida, pero les falta ponernos la letra escarlata. Efectivamente, este tema fue muy tabú. En mi familia solo se enteró mi madre y poquito más, y la verdad es que creo que lo pasaron muchísimo peor que yo. A día de hoy, por suerte para mí, no quiero ser madre. Ya hace bastantes años que lo decidí. Como cualquier mujer, pues se te juzga por ello, claro. Pero digo que menos mal que no quiero ser madre, porque toda la medicación que tengo es extremadamente teratógena, que dañaría al feto. Ahora mismo esta barriguita es de un embarazo de casi 9 meses, del que estoy muy orgullosa. Deseamos que esta aproximación permita ver que nosotras las mujeres con discapacidad somos sexuales sin discusión.
y que también tenemos derecho y queremos tener un acceso libre, decidiendo de manera autónoma la forma de desarrollar y disfrutar nuestra sexualidad y poner en valor la riqueza de la diversidad. Pienso que la sociedad tiene que cambiar muchas cosas. Creo que es importante que la gente sea consciente de que las personas con discapacidad existimos y por ende tenemos las mismas necesidades que cualquier otra persona que no tiene discapacidad. Deberíamos de, tanto a las familias como a la sociedad, darles a entender de que deseamos tener intimidad y vida privada como el resto. El acceso al propio cuerpo sea más fácil económicamente y que sea legal para poder disfrutar de la sexualidad. No somos diferentes, somos iguales que los demás. No la hagan tan difícil. Y desde luego, si eres una mujer y además tienes discapacidad, deberían contemplar que tu sexualidad es una necesidad y darte medios para que satisfagas eso, no condenarlo y convertirlo en un tabú. Prácticamente yo todos los cambios que desearía se reducirían a formación. La verdad es que nos falta muchísimo apoyo, muchísima ayuda. Estoy un poco cansada de preguntarle a los médicos, ¿esto se debe a una medicación? ¿Esto va a ser así de por vida? Y que me manden la receta del lubricante vaginal. No se le enseña a la mujer a masturbarse o no se le enseña a la mujer cómo debe palparse el pecho para saber si tiene alguna cosa ahí que le puede molestar. La sexualidad no solamente es para reproducirse como los conejitos, sino que la sexualidad abarca muchísimas más cosas. Me gustaría que cambiara en la sociedad la mente cerrada de las personas y la perjuicio. Y diversidad en la forma de vida, porque muchas de las cosas en que hay obstáculos es por auténtico desconocimiento y miedo. Y no se puede obviar o no se puede decir, no, es que son como angelitos, pues eran los demás, yo no. A mí, por ejemplo, pues oye, si pasa un tío bueno, ¿por qué no voy a mirar? Pues claro que miro. Bueno, pues si no recuerdo mal, la última vez que hablamos me quedé en que iba a dar a luz. Pues ya he dado a luz, mi niña ya tiene 3 meses prácticamente y ha salido todo perfecto. La niña está perfecta y está ya súper grande, que tiene casi 3 meses. Nunca es tarde para hacer la vida. Uno quiere. Da igual la edad. Mi cerebro se acaba de fundir. A ver. Me gustaría follar más. Buenísimo.